Sí, doctor, se escucha. Ok, muy amables. Me avisan entonces que se ven las diapositivas. ¿Se puede ver? Doctor, se escucha. ¿Se puede ver? No, doctor. No. A mí no. Ahora sí, doctor. Todavía no, doctor. Todavía no se proyecta. Sí, doc. Aún no. Bien, ahora. Tampoco, doctor. Ahora sí, doctor. Muy bien. Ok, vamos a hablar entonces ahora de la patogenia de la aterosclerosis. Y sin duda, pues, cuando nosotros nos referimos a esta afección, hay que recordar que en las primeras etapas, muy bien documentado por nuestras compañeras, que empieza ya en la lactancia y que todos los adolescentes casi ya tienen pues estrías grasas. ¿A qué nos referimos? A un cúmulo de pequeños componentes lipídicos a nivel de la íntima. Y más o menos hasta los 20 años puede ir ocurriendo este hecho. A medida que va transcurriendo la edad del paciente, va a producirse pues lesión y disfunción del endotelio desde el principio, obviamente, y aún más manifiesto cuando se va acercando a los 30 años, para transformarse pues en ateroma. Para que cuando más o menos el paciente tenga unos 40 años, esa placa de ateroma se hace fibrótico y puede sufrir pues lesiones, ruptura, hemorragia, ¿no es cierto?, aneurisma, y va a dar signos sintomatología. Entonces, como ven, más o menos ha transcurrido 40 años para que podamos tener pues esa isquemia o infarto de un determinado tejido. En la actualidad, la concepción de la aterogenia incorpora diversos factores de riesgo y hay hipótesis que van a hablar, pues, primero de una respuesta a la lesión del endotelio y, obviamente, después a lo que es la disfunción. Después de la lesión, va a haber, pues, componentes que van a participar de este proceso, como ser las lipoproteínas modificadas, macrófagos, que sin duda ya saben que deriva de los monocitos de la sangre, los linfocitos T, que van a ser, pues, diapéresis del torrente vascular al tejido conjuntivo, células endoteliales con lesión y disfunción endotelial, y la migración de las células del músculo liso hacia la íntima, desde las dos fuentes que hemos mencionado. Entonces, aclarando las primeras etapas, cuando se lesiona el endotelio, por diversas causas, virus, bacterias, toxinas, ¿no es cierto?, tabaco, homocisteína, varios elementos que hemos ido mencionando, hace de que se lesione este endotelio y sin duda, pues, después de que se ha lesionado, puede haber una disfunción y una permeabilidad y adhesión, especialmente de los monocitos. Estos, como ven, pasan hacia el tejido conectivo subyacente y se van a transformar en macrófagos. En la superficie va a haber pues plaquetas que van a participar de este proceso. La adhesión plaquetaria y la adhesión de macrófagos y transformación de los monocitos en estas, juntamente con las células de músculo liso, como ven, van a derivar de dos partes. Uno, las células propias de la capa media que migran hacia la parte media y otras precursores de células de músculo liso que van circulando en sangre también llegan a ese nivel. En una siguiente etapa vamos a ver cómo los macrófagos se están transformando en células espumosas cuando han fagocitado esa grasa, lo mismo que las células de músculo liso, y hacen su aparición los linfocitos T, condicionado a un proceso crónico a ese nivel. Esa proliferación de músculo liso, de colágeno, de fibras elásticas, proteoglicanos y matriz extracelular genera, pues, sin duda, lo que ya conocemos como ateroma, fibrograso. Esa hipótesis de lesión que nos habla de que la célula endotelial está, pues, muerta o desprendida,
por denudamiento mecánico, por fuerzas hemodinámicas, por depósitos de inmunocomplejos por debajo del tejido epitelial, por radiación o alguna sustancia química que ha podido generar pues ese tipo de pérdida. Y la otra hipótesis es de que el endotelio está intacto. Morfológicamente no vemos nada, pero funcionalmente está alterado. Por eso se dice disfunción a este proceso. Esa disfunción sin denudamiento, sin desprendimiento, sin muerte de la célula endotelial, es pues sin duda el mayor reto de demostrar cómo ocurre en el ser humano la condición de aterosclerosis. La permeabilidad de las células intactas, pero disfuncionales, aumentan pues la adhesión de leucocitos en su superficie, especialmente los mononucleares, como ven los monocitos que se van a transformar en macrófagos. Diapositiva número 15 para considerar para nuestro examen. Las causas de esa disfunción, no de la lesión, de la disfunción, sin duda son pues los derivados de lo que es el tabaco. Y hay que hacer un pequeño paréntesis para aclarar algunos detalles. Constantemente vamos a ir hablando del tabaco, no solamente en lo que es la aterosclerosis, sino también en el cáncer de diferentes partes de nuestro cuerpo. Labio, lengua, esófago, vejiga, qué sé yo. En varios lugares vamos a hablar del índice triglicérido. De modo que a veces pensamos que solamente el tabaco es el responsable de que pueda generar aquello. Y nos olvidamos del papel. El papel que está envuelto o envolviendo a ese tabaco es cancerígeno. El filtro, esas partículas de fibra que se encuentran entretejida, también si uno aspira el humo o aspira o come o introduce eso a su tubo digestivo, va a producir también lesión cancerosa, ¿no es cierto? Y este papel que ven de color café, lo propio. Entonces, fuera del tabaco, así propiamente dicho, el papel y el filtro también son cancerígenos, por si acaso. Otro elemento que va a producir disfunción es la homocisteína, especialmente cuando llega a esos valores de 100 micromoles por litro, como hemos mencionado, y va a empezar a salir por el aparato urinario. Los agentes infecciosos, como vamos a ver, hay el herpes virus, el citomegalovirus y la clamidia pneumoniae, que si bien no se ha encontrado en el 100%, apenas en 2 o 3% de los pacientes, es pues un elemento que hay que considerar. Si bien el 97-98% de los pacientes no tienen ninguno de estos virus como causante de su aterosclerosis y peor, disfunción endotelial, eso no lo exime que no lo tengamos en cuenta. El TNF, que ustedes ya saben que es el factor de necrosis tumoral, cuando se liberan las citocinas, estimulan pues a genes proaterógenos en el endotelio. Y las dos causas más importantes de disfunción endotelial es pues los trastornos hemodinámicos y la hipercolesterolemia. Los trastornos hemodinámicos tienen que ver pues sin duda con que se van a localizar, como pueden ver, en el origen de los vasos, por una parte, y obviamente también donde hay ramificación de los vasos. Justo ahí es el lugar de predilección para que se genere esta lesión y esta alteración hemodinámica. En cambio, cuando vemos en el vaso sanguíneo, que es la aorta, vean cómo en este esquema vamos a representar como número 1 la aorta, está en su pared posterior, cerca de la vértebra que está de color rojo, catalogado como 5, ahí se va a localizar la lesión y obviamente la placa aterosclerótica. Entonces, cuando uno va a biopsiar para demostrar si hay o no hay lesión, tenemos que biopsiar la parte posterior de la aorta para que podamos certificar, no su lateral ni la parte anterior. Diapositiva número 18 para considerar para nuestro examen. Antioxidantes superóxido dismutasa. Este antioxidante superóxido dismutasa tiene que ver pues con el zinc y con el magnesio. Muchos de los alimentos que hoy en día consumimos tienen escasa cantidad de zinc y magnesio, de modo que no estaríamos protegiendo teóricamente nuestros vasos frente a la aterosclerosis y sería un factor para que podamos ir aumentando este proceso. ¿Alguien conoce qué alimentos tienen en un 30, 50, 60% como sus micronutrientes del magnesio y el zinc? Levante la manito para poderle dar un puntaje, especialmente a los que no han participado.
Las Escuchamos. espinacas. Levanta la manito un ratito. Primero está Angelina y después está André. Angelina, escuchamos. Empieza, no se preocupe. Ok, está por ahí entonces Ángeles, Doctor, Yesenia. el chocolate negro. Ya, si bien tiene, pero es ínfima su cantidad, apenas 2 picogramos, si no me equivoco. Tiene, sí, Creo que sin el duda. huevo también, si no me equivoco. ¿Cuál? El huevo. Sí, sí, también el huevo, pero igual, como digo, son ínfimas, no son muy sustanciales, como vamos a ver ahorita. Ok, haya participado, pero usted, Ángeles, ya tiene calificación. Bueno, está por ahí Gabriel Omar. Sí, doctor. El trigo integral no sería. El trigo integral, Comandante. bien tiene más que el huevo, 2 veces más, pero también es ínfimo, ¿no? Son 4 picogramos de magnesio. Ya. ¿Y la quinoa no tendría? ¿O igual tiene poca cantidad? Tiene poca cantidad, igual que la soya, la quinoa, el bulgur, la lenteja, el trigo, el maíz, la cebada, todos esos tienen, no digamos que no, pero son muy ínfimas sus cantidades, ¿no? Como para consumirlo y podamos tener protección contra la aterosclerosis. Ok, Gabriel, ya te he calificado. Le escuchamos, Lisandra. Doctor, el yacón es como parecido como la yuca, más o menos. Ya, el yacón, sí, sin duda. ¿Otro alimento más, Lisandra? Las nueces. Igual que los otros, ¿no? Como el trigo, el centeno, el bulgur. ¿Ha escuchado hablar de la yachira? No, doctor. Entonces, el yacón y la yachira casi son similares. Son tubérculos que crecen en la tierra. ¿De acuerdo? La diferencia es que el uno tenemos que cocer para comerlo y el yacón puede comer usted crudo como si fuera zanahoria. ¿Es más parecido a la yuca, doctor? Sí, sí, más o menos tiene esa cara. Está Ok, bien. gracias, Lisandra. Ya está calificada. Penélope. Doctor, tendrían el brócoli, el col, también el kiwi, si no me equivoco, también pimiento rojo y perejil. Sí, todos estos tienen, pero son ínfimas las cantidades. ¿Ha escuchado hablar usted de lo que es la jipa? Una jipa. No, doctor. Primera vez que lo escuché. ¿No ha escuchado la jipa? Ok, ahorita vamos a mostrar, bueno, no sé si está en imágenes, pero a ver, si está en imágenes les muestro. ¿De acuerdo, Penélope? Sí, La doctor. jipa es un Gracias. producto igual, de color blanco por dentro y violeta por fuera cuando se saca su cáscara, ¿no? Ese tiene pues hasta 60% de zinc y de magnesio, pero son alimentos que no están aparentemente dentro de nuestra dieta, ¿no? Y es más, ya ves, ni siquiera lo conocemos. Sí. Sí, Ok, doctor. Penélope, ya explicado. Gracias, doctor. Está por ahí Angelina, le escuchamos. Sí, Doc, el plátano, la palta y las acelgas también tienen. Sí, tienen, pero son mínimas, ¿no? Muy poca cantidad de magnesio y zinc, comparando con los 3 productos que han mencionado los compañeros. La jipa, el yacón y la achira son pues una enorme cantidad de fuente de estos alimentos. Tienen hasta un 60% de sus micronutrientes con esta caracterización de magnesio y zinc. Ok, bien, bajen la manito los que han participado, Penélope. Héctor, lo escuchamos. Doctor, ¿se me escucha? Sí, Doctor, adelante. yo sé que todo lo que son los mariscos tienen un alto contenido de zinc, los que son el hígado, en base a lo que son las
carne roja. Ah, claro que sí, tienen, pero como les menciono, no está en mucha cantidad, ¿no? Son cantidades obviamente apreciables, pero si usted compara con el ajipa, o sea, la ajipa le saca 1000 a 1 en diferencia a los mariscos. Estoy hablando del zinc, ¿no? Y el magnesio, obviamente, no estoy hablando de los otros microconstituyentes, ¿no? Bien, ¿algo más diferente, Héctor? Perfecto. Heider Ardilan, escuchamos. Doctor, podría ser también el tofu, que es un alimento que es rico en proteínas, que se puede utilizar, por ejemplo, en las personas que no consumen mucho carne o pescado. Ah, claro, sin duda, si quiere considerar proteínas, sin duda. Pero estamos hablando ahorita de zinc y magnesio, Heider, perdón. También el cacahuate, doctor. Sí, como ha dicho ya su compañera Ángeles y su compañera Angelina. Ok, gracias, Heider. Está por ahí Francisca. Doctor, ¿me escucha? Sí, algo nuevo y diferente de que sus compañeros. Las ostras y las almendras, esos tienen otra cantidad de zinc. Sí, como ha dicho compañero, las ostras, los mariscos tienen, pero si compara con la ajipa, como le digo, 60% de mis nutrientes de zinc de la ajipa. Ninguno se va a comparar con ese producto. Ok, Francisco, le agradezco. Daniela, Patsy. ¿Tipos de girasol y de calabaza? Ya. La calabaza es igual a lo que es el yacón. Tiene 25%. Sí, pero ¿cuál es la desventaja? Que para tener ese 25%, imagínense cómo es una calabaza. Ni siquiera para toda una familia, ¿no, Daniela? Supongo que sí. ¿Comido calabaza? No, no suelo comerla. Ya, es muy grande, es muy voluminosa, ¿no? Entonces, difícilmente una persona va a tener que comerse toda esa calabaza para tener pues, el mismo equivalente que el yacón. El yacón es como la zanahoria, ese tamaño. Entonces, tranquilamente se come una zanahoria. Y es más, 2 zanahorias puede comer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Bien, para terminar, Rodrigo, algo diferente. Rodrigo, Edmundo. La coca tiene zinc No digo y que no magnesio. tiene, no solamente zinc, tiene magnesio, tiene muchos nutrientes, pero son ínfimas cantidades. No tendría que comerse como un, qué sé yo, pucha, no sé, pues si se habla de libras o de kilos en coca, un kilo de coca para que equivale a lo que es la jipa, ¿no? Claro, claro. Ok, gracias, Rodrigo. Bien, jóvenes, pueden bajar ya la manita. Entonces, como se dan cuenta, hay ciertos alimentos que pueden, en cierta forma, ser utilizados como protectores frente a la aterosclerosis, pero realmente ya no consumimos esos alimentos, y es más, ni siquiera los conocemos. Estos 3 alimentos yo recién los he conocido por ustedes y por estudiar esta parte de la patología. Después, pues era difícil, ni yo mismo conocía la jipa. Cuando me lo han presentado, he visto, he tocado, he consumido, he probado, recién he podido saber de qué me estaban hablando. Entonces, los genes ateroprotectores podían pues, explicar la localización no aleatoria de las lesiones ateroscleróticas precoces en función al consumo del zinc y al consumo del magnesio. El transporte de los lípidos, como ustedes saben, ya son pues en función de si se acoplan a los buenos o se acoplan a los malos. Los buenos son los HDLs y los malos son los LDLs, sin duda.
Y las dislipoproteinemias son anomalías de las lipoproteínas que pueden estar pues, presentes en la población general. ¿A qué se refiere esto? Al hecho de que si, por ejemplo, un paciente ya tiene un infarto de miocardio y le hacemos valoración de sus lípidos, vamos a encontrar alta cantidad de colesterol unido a los LDLs, baja cantidad de colesterol unidos a los HDLs, y por último, por la lipoproteína SA, que hemos dicho que normalmente no debe estar, y si está ya es patológico. Rodrigo, ¿algo más que quiera comentar? Sí, levantar la manito. No, por error. Gracias, Rodrigo. Así como hay lipoproteínas A, puede haber pues B, puede haber C, puede haber E y D y varias otras variantes, ¿no? Entonces, basta que exista un tipo, 2 o 3 o 4 o 5, entonces son anormales dentro del proceso de la aterogenia. Las concentraciones de los lípidos circulantes están relacionados con varios procesos mórbidos en el cuerpo. Cuando hay afección del riñón, generándose pues una liberación de proteínas, generando el síndrome nefrótico. El alcoholismo, cuando se consume más de 200 ml por día. El hipotiroidismo y la diabetes mellitus, estos 4 entonces van a ser considerados por este proceso. La implicación de la hipercolesterolemia en aterosclerosis en función a los valores que hemos ido mencionando. Entonces, bueno, nomás conocer lo recomendable, conocer cuál es el limítrofe o el límite aparentemente y desde cuándo se va a considerar pues de alto riesgo o de muy alto riesgo en función a los buenos y a los malos respectivamente. La implicación de la hipercolesterolemia en aterosclerosis cuando se habla de los tejidos periféricos, cuando se habla de la circulación sanguínea y por último cuando se habla del tejido periférico en el cual se va a localizar a nivel del subendotelio o en la lámina propia o en la porción interna del vaso sanguíneo. Cuando hablamos de la hipercolesterolemia familiar, debemos recordar que normalmente tenemos nosotros 2 receptores por cada LDL. Pero cuando hay una hipercolesterolemia familiar que está ligado a receptores defectuosos o aumentados en número, vamos a hablar de 3, de 4, de 5 receptores. Entonces vean cómo luchar contra esta posibilidad de alteración defectuosa de sus receptores. No se puede. Lo mismo que hay otros trastornos en el cual pues, va a haber aspectos genéticos y adquiridos relacionados con la hipercolesterolemia y obviamente generando la aterosclerosis prematura. La circulación de los diferentes lípidos que encontramos, los buenos, los malos y los que tienen pues una carga muy pesada, que también es parte de los malos que van a irse a depositar en los vasos sanguíneos. La disminución del colesterol sérico mediante la dieta o fármacos va a ralentizar el progreso de la aterosclerosis. Si utilizamos la estatina, como hemos mencionado, pero en aquellos pacientes que tienen pues un alto riesgo de producirse episodios cardiovasculares, es evidente la utilización de aquella, pero no para bajar de peso, como hemos mencionado. Los mecanismos de la aterogenia están en relación también pues con una hiperlipidemia crónica, hipercolesterolemia que puede afectar la función endotelial y el incremento de la producción de estos elementos que nosotros los conocemos como EROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que fácilmente, como pueden ver, va a interactuar con todos los componentes lipídicos y de activación metabólica dentro de lo que es la íntima, favoreciendo que los macrófagos vayan transformándose en células espumosas. Estos radicales libres de oxígeno van a dañar las membranas, especialmente de las mitocondrias, generando también la liberación pues, de oxígeno y obviamente alterando lo que es el metabolismo del óxido nítrico. En la hiperlipidemia crónica, estas lipoproteínas se acumulan pues, en la íntima y pueden generar o agregarse a oxidantes y radicales libres justo en este proceso. Y los malos, los LDLs así modificados, se van acumulando a continuación dentro de lo que son los macrófagos y también pues dentro de lo que son las células de músculo liso. De modo que esas células espumosas resultantes de la transformación de estas 2 células van a modificar la estructura normal de lo que es el espacio subendoterial. Van a producir pues gran cantidad de células espumosas, generando las estrías que macroscópicamente podemos evidenciar en la superficie del vaso sanguíneo. Las células de músculo liso ya saben que
van a migrar de la íntima a la media y se van a transformar también, igual que las células macrofágicas, en células espumosas, relacionadas con receptores de los lípidos malos. De modo que va a haber un círculo vicioso desde reclutamiento y activación de monocitos. Más monocitos, más macrófagos. Más monocitos, más macrófagos, creando círculos viciosos de reclutamiento y activación consecutivamente. Ese proceso inflamatorio crónico que os he mencionado, que nada más va a generar acumulación de cristales de colesterol, ácidos grasos libres en los macrófagos y obviamente por fagocitar, sin duda. La consiguiente activación del proceso inflamatorio a través de los inflamosomas facilita pues la producción de citocinas proinflamatorios como la interleuquina 1. Los linfocitos T participan activamente de este proceso cuando ingresan del torrente vascular hacia lo que es el tejido conjuntivo subyacente. Entonces, el linfocito T activado más el macrófago van a interactuar pues estas dos células con las células de músculo liso para generar esa transformación. Y lo que les mencionaba, diapositiva número 43 para nuestro examen. Aquí están los gérmenes que se han encontrado en ese 1 o 1.2% que tiene aterosclerosis. El herpes virus, se encontró el citomegalovirus y también se encontró pues la Chlamydia pneumoniae. Entonces estos tres gérmenes teóricamente estarían relacionados con este proceso. La proliferación del músculo liso y la síntesis de matriz extracelular está íntimamente relacionado con la estría grasa o el lugar donde se genera la estría grasa. A este nivel van a liberarse factores de crecimiento derivados de plaquetas que actúan pues en la migración, en la producción, en la proliferación, en la diferenciación celular de los diferentes elementos que están a ese nivel. Estos factores derivados de plaquetas son liberados no solamente por este elemento, sino también por macrófagos, células endoteliales y células del músculo liso. Diapositiva número 45 para considerar. Estos factores, que como ustedes saben, uno es el de crecimiento de fibroblastos y el otro es el factor de crecimiento transformante alfa, que a través de sus receptores van a estimular a los segundos mensajeros para que estos vayan a actuar sobre el núcleo para que éste sintetice matriz extracelular en abundancia. La degradación de la matriz, justamente en este lugar, tiene que ver con un cierto tipo de enzimas que van a participar de este proceso. Ya viendo en resumen lo que acabamos de ver hasta el momento, dentro de lo que es pues la patogenia, podemos decir lo siguiente. Cualquiera de las causas que hemos mencionado, virus, bacterias, tabaco, etcétera, etcétera, van a producir lesión o disfunción del endotelio, que es donde se inicia todo este proceso. Al generar aquello, como pueden ver, va a pasar pues los malos, los lípidos LDLs del torrente vascular hacia el tejido conjuntivo. Estos se oxidan y hacen y estimulan a los monocitos que están adheridos y rodando en la superficie del endotelio, que han migrado y han pasado al tejido conectivo para que se transformen en macrófagos. Estos liberan citocinas, interleuquina 1 y el MPC1, que hacen que se adhiera mayor cantidad de monocitos a la superficie y por consiguiente mayor cantidad de macrófagos. Participa también de esto el linfocito T, que libera citocinas como el interferón gamma, que hace que el macrófago siga liberando citocinas o se transforme en lo que es pues la célula espumosa, con una captación de lípidos y factores de crecimiento para que puedan seguir migrando células de músculo liso de la capa media a la media. Y estas células de músculo liso también se transforman en células espumosas. Eventualmente entonces va a haber mayor cantidad de síntesis de matriz extracelular, proliferación celular de células musculares lisas, lípidos de células necróticas extracelulares y mayor reclutamiento. Y eventualmente por esa lesión o disfunción existe salida de colesterol mediante los lípidos buenos, los HDLs. Vamos a ver ahora la morfología de la aterosclerosis. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Ok. En la morfología, lo primero que debemos ver es que una estría grasa teñida con HY, hematocinea eosina,
solamente nuestras células endoteliales y por debajo unas células con citoplasma claro, que muy poco podríamos decir que es célula espumosa, a no ser que utilicemos una tinción para grasa. Las tinciones para grasa son los sudanes, Sudán 1, Sudán 2, Sudán 3, Sudán 4, Sudán negro B, tinta china y tetraóxido de osmio. Y vamos a ver de qué colores tienen estos diferentes elementos. Esta estría grasa que contiene macrófagos espumosos llenos de lípidos van a estar sin duda pues en lo que es los vasos sanguíneos de gran tamaño, como en este caso la aorta abdominal. Esta flechita debe estar indicando esta estría amarilla. Esta debía estar mostrando estas otras estrías, pero no sé qué pasó con esta foto y están mostrando otras que apenas no se ven, no se perciben, apenas con un buen ojo. Sin embargo, puede llegar a medir ya pues estas estrías 1 centímetro o más, dependiendo de la edad del paciente. Para certificar que ese elemento que está ahí es grasa, por ejemplo, aquí se está utilizando el Sudán 3, que tiene de color rojo al componente graso. También en la torácica podemos evidenciar pues las estrías grasas que después se van a transformar en placas. Acá tenemos una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces son varias las estrías grasas que se puede evidenciar. Decían que los lactantes y los adolescentes ya pues tienen estas estrías grasas en su aorta, casi todos. A nivel de las arterias coronarias, en los adolescentes o en los mismos sitios anatómicos que en otras personas puede haber pues las placas. En la arteria coronaria derecha o en la izquierda, en la circunfleja o en la descendente anterior. Esa placa aterosclerótica que está generando engrosamiento de su íntima, que está acumulando lípidos, no está en toda la circunferencia. Preferentemente en una parte periférica. Y cuando lo ponemos a formol, vean, no desaparece la estructuración de lo que es la placa. Es más, se confirma el color amarillento y que ocupa la luz, pues, o lumen de la arteria. Muchas veces esas placas atomatosas sufren, pues, de ruptura, ulceración, en el cual sale sangre y se generan trombos, que cambian la coloración de lo que era amarillento a pardo rojizo. Las placas van a ser pues de diferente tamaño, de diferente longitud y localización, y hay algunas que van ya afectando con mayor predilección pues el tejido subendotelial y endotelial. De preferencia, las placas ateroscleróticas que lesionan al vaso, como les digo, no lo hacen en forma circunferencial, sino en un solo sector. Rara vez va a ser circunferencial ese tipo de afección. Cuando hacemos un corte transversal de un vaso sanguíneo, vean, se demuestra la locación excéntrica de esa alteración estructural por la placa traumatosa. Y obviamente que genere una variabilidad de hemodinamia vascular distinta, ¿no? Porque está tapando cierta cantidad de la luz del vaso. Donde se bifurcan los vasos, ya hemos mencionado que son los lugares de turbulencia y de ramificación, donde se va a generar la probabilidad de depósito de la placa. En un mismo vaso vamos a encontrar pues varias etapas de un proceso de aterosclerosis que está empezando apenas con estrías, con bandas, con placas, con ulceraciones, hemorragias al mismo tiempo. Y cuando vemos y ponemos al formol, lo propio, no ha cambiado su estructuración, ¿no? La coexistencia de lesiones diferentes en etapas de desarrollo. Los vasos que afectan en forma más extensa van a ser pues la aorta, las arterias coronarias, las popliteas, la carótida interna y sin duda el polígono de Willis. En los humanos es característico que la aorta abdominal se afecte más que la torácica por el hecho de que la abdominal, como usted sabe, tiene poca cantidad de fibras elásticas, hasta unas 30 láminas, en relación a la torácica que tiene 60 láminas. Entonces se supone que la torácica va a ser más resistente que la abdominal. Diapositiva número 19. Esta diapositiva nos está mostrando cómo las arterias mesentéricas, las renales y de las extremidades superiores, pues van a ser, pueden ser preservadas o no alteradas o no afectadas por lo que son la aterosclerosis.
Ya sabemos que van a formar parte de las placas ateroscleróticas las células músculo liso, macrófagos, linfocitos T, matriz extracelular, lípidos intra y extracelulares. Toda esa cubierta que acabamos de mencionar, con todos sus elementos, colágeno, células músculo liso, proteoglicanos, neovascularización, y hemos mencionado en un anterior capítulo, pero es bueno recordar que esto es en la parte media. No se olviden que en la parte lateral vamos a encontrar varios procesos simultáneos que están ocurriendo conjuntamente con esa placa, que se denomina hombro, considerando que esto sería la cabeza. En el núcleo, en la cabeza de la lesión aterosclerótica, estamos encontrando estas estriaciones blancas que ustedes pueden ver, que nada más son pues las hendiduras que en vida estaban siendo ocupadas por colesterol. No las podemos ver el colesterol, porque ustedes saben que cuando se hace la placa, se utiliza silol, alcohol, y estos son pues disolventes de la grasa, de modo que no quedan más que el vestigio en el cual en vida estaba siendo ocupado por el colesterol. Pero sí podemos evidenciar un macrófago que está fagocitando el colesterol, podemos ver un centro necrótico, detritus, proceso inflamatorio, crónico sin duda, y gran cantidad de proteínas plasmáticas entre lo que son las hendiduras de lo que en vida tenían cristales de colesterol. Sin duda, cuando hablamos de una neoplaca, hay que recordar pues que cuanto más grande sea esta, más posibilidades de que tenga vasos sanguíneos. Entonces va creando neovascularización, un vaso, 2 vasos, 3 vasos, 4 vasos, lo que necesite para que puedan estar nutridos estos elementos celulares en esta lesión. La mayoría de las placas ateromatosas que contienen lípidos pueden ser también pues diferentes de estas placas fibrosas. Vean, ya no hay grasa. Esta parte es el vaso normal, íntima, media, adventicia. Pero vean, la íntima tiene gran cantidad de colágeno que está teñida con tricómico de mayoría san, que tiene la colágena de color azul y al músculo de color rojo rosado. Y es más, vean que en la íntima tenemos músculo, que normalmente no debía estar existiendo. Entonces, estos dos elementos, células de músculo liso y tejido fibrótico, nos hace pensar en placas fibrosas. Diapositiva número 26, para considerar. A medida que va creciendo y acumulándose las placas, como pueden ver, pues va a haber muerte, degeneración y remodelación del vaso. De modo que se tapa casi por completo y hay una recanalización para que pueda circular una poca cantidad de sangre en esta estructura. Por fuera podemos ver la calcificación distrófica, ya que se está depositando calcio en células muertas sin que haya la presencia de alteración estructural de lo que es el calcio. Esa calcificación, por ejemplo, en esta aorta, se ha transformado en hueso. Entonces puede haber hueso después de esa calcificación que ustedes están viendo. Entonces podemos encontrar vasos sanguíneos como esta coronaria, sí. Las placas ateroscleróticas pueden sufrir pues varios cambios desde el punto de vista clínico. Y uno de estos elementos que hay que considerar es pues la ruptura, la ulceración o la erosión de la placa. En ese lugar se genera hemorragia y se va a producir la trombosis parcial o, como en este caso, completa. Además del coágulo que está organizándose dentro de la placa, pues puede existir las calcificaciones que hemos mencionado y sin duda, dentro de la placa, ruptura. Esa ruptura se va a dar por los vasos vasorum y se genera un hematoma a ese nivel. Puede liberarse pequeñas gotitas de lípidos, a lo cual llamamos ateroembolia. Estos microémbolos llegan a medir hasta 0,5 micrómetros de diámetro. En ese lugar donde se está depositando el tejido adiposo, o la grasa, o el colesterol, o los buenos y los malos, prácticamente se va a debilitar la pared y se va a generar pues un aneurisma. Y las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica están relacionadas con qué vaso va a ser afectado. Aorta, carótida, ilíaca, coronarias o poplites. Y si está en corazón, si está en encéfalo, si está en riñón o en extremidades inferiores. Si afecta pues al corazón, ya sabemos que si se tapa una arteria coronaria va a provocar un infarto del miocardio o ataque cardíaco,
o si se bloquea una arteria principal a nivel del cerebro, accidente cerebrovascular. En la aorta genera pues los aneurismas y en las extremidades inferiores la gangrena. En su evolución natural, ustedes recuerdan que hemos empezado hablando de un vaso sanguíneo normal con sus 3 capas y que en su íntima va a haber depósitos de grasa que vamos a llamar estría, que va acumulando mayor cantidad y se llama placa fibrograsa, y avanza pues hasta que es irreversible y ocupa más del 75% de la luz del vaso, generando la fase clínica: aneurisma y ruptura del vaso, oclusión por trombo o estenosis crítica, en el cual no puede pasar ni una gota de sangre en este tipo de pacientes. Las manifestaciones clínico-patológicas tienen que ver con la cantidad de grasa que se está acumulando dentro de la luz del vaso. Entonces no es lo mismo que aquel que está empezando a depositarse que aquel ya que ha acumulado y ha tapado casi más del 75% de lo del vaso, que va a producir lesión isquémica. La remodelación que se va generando está en relación a la estenosis que se va a generar en la parte interna. Esa remodelación es en la parte externa o en la capa media. Veamos entonces qué es lo que va pasando. Teóricamente esta es la luz normal del vaso sanguíneo y no hay nada en su pared. Aquí ha empezado la placa termatosa. Entonces se está disminuyendo el tamaño de la luz, pero se está ensanchando el vaso, como pueden ver. Se tapa mayor cantidad de lumen, pero se va dilatando. Pero esto no es para siempre. Existe un límite de expansión, de modo que en algún momento ese vaso va a terminar de dilatarse y ya no puede dilatarse más. Y esto va obstruyéndose cada vez más. De modo que la estenosis crítica conlleva a que no pase ninguna gota de sangre por más que exista remodelación. O sea, que el cuerpo trate de dilatar el vaso para que pueda seguir pasando algo de sangre. Diapositiva número 48. Vean cómo en este vaso sanguíneo coronario se ha tapado prácticamente más del 75 o el 75% de la luz o de su lumen. Entonces, si se tapa más del 75%, recién va a dar signos de sintomatología. Antes, esta arteria coronaria va a permitir pasar la sangre y el paciente no va a sentir absolutamente nada. La estenosis es de tal grado que puede generar pues dolor torácico generando angina. Angina significa dolor, que puede ser estable, inestable o de Prince-Metal, como vamos a ver en el siguiente capítulo, después de acabar vasos sanguíneos. La aterosclerosis condiciona una reducción crónica de la producción arterial con sus consiguientes consecuencias. Sin duda, oclusión mesentérica e isquémica intestinal, muerte súbita cardíaca, cardiopatía isquémica crónica, encefalopatía isquémica y claudicación, especialmente de las extremidades inferiores, como os mencionaba. Los cambios de la placa se encuentran en 3 categorías: ruptura, erosión y hemorragia, obviamente con sus subsecuentes alteraciones estructurales. Si hablamos de ruptura y fisura, como pueden ver, va a generar una superficie altamente trombógena. Esa erosión y ulceración expone la membrana basal y el tejido conectivo subyacente a los elementos de la sangre para que se genere pues un elemento trombogénico a ese nivel. La hemorragia en el ateroma, ya hemos mencionado que va a ser por los vasos que han colapsado y han producido ruptura de sus vasos, y los estadios patológicos y clínicos tienen que ver sin duda con el órgano que va a ser afectado, por ejemplo corazón, o cerebro, o extremidades inferiores. En el lugar donde se forma la placa, la sangre que va pasando choca con esa zona, y a eso se llama cizallamiento. En algún momento todo se erosiona, se ulcera y sangra a ese nivel, de modo que genere trombosis, y van a haber factores de los trombos intrínsecos y extrínsecos que van a participar de este proceso. Intrínsecos, estructura y composición de la placa; extrínsecos, presión arterial, reactividad plaquetaria y espasmo vascular. Y aquí están las diferencias que mencionamos con algunos de los compañeros de las placas vulnerables y estables. Diapositiva número 59. Vean, una de las primeras diferencias es que vamos a encontrar pues grandes cantidades de células espumosas, casi más de la mitad de la luz del vaso sanguíneo. Áreas grandes de lípidos extracelulares. La cubierta de esta placa vulnerable es delgadita, apenas perceptible,
poca cantidad de células de músculo liso y células inflamatorias mononucleares. Mayor probabilidad entonces de que esta placa en algún momento pueda pues sucumbir a la ruptura de sus paredes, en contraposición de la estable. La estable va a tener poca cantidad de células esponjosas, poca cantidad de lípidos, una cubierta fibrosa gruesísima, gran cantidad por consiguiente de células de músculo liso, el proceso inflamatorio, pocos como pueden ver, y la probabilidad de que se pueda romper que es pues mínima. Entonces la capa fibrosa sufre a continuación remodelación que puede estabilizar la placa o a la inversa lograr que se pueda romper. El recambio de colágeno, gracias a las MMP, que nada más son las metaloproteinasas, que son liberadas por los macrófagos y células de músculo liso. Estas por oxidación o por degradación van a actuar sobre la alfa-1-antitrypsina, sobre la degradación de las propias MPP, otros inhibidores proteínicos y esto que nos interesa, la colágeno. De modo que constantemente va a ocurrir aquello, pero tiene que tener pues un inhibidor. Esa destrucción de colágeno tiene el TIM, inhibidores tisulares de las metaloproteinasas que van a ser liberados por las células de músculo liso, por los macrófagos y las células endoteliales. Diapositiva número 63 para nuestro examen. El proceso inflamatorio crónico que hemos mencionado, juntamente con el proceso de degradación de colágeno, y pues van a generar pues una cubierta fibrosa. Las estatinas que inhiben a la enzima coenzima A, como hemos mencionado, favoreciendo el aumento de los buenos y disminuyendo los malos, disminuyendo el riesgo cardiovascular y va a reducir pues la inflamación. Dentro de las influencias extrínsecas de las placas también pues va a haber contribución de los cambios agudos de estas en función de la circulación por las arterias o por lo que es el torrente vascular venoso. Cuando hablamos de la periodicidad circadiana, debemos recordar que en este periodo, desde las 6 hasta las 12, es pues un horario exclusivo para que pueda existir infarto agudo del miocardio, porque está relacionado con el elemento de la estimulación adrenérgica en este periodo. Si hablamos del estrés emocional, hay varios elementos que pueden condicionar aquello: catástrofes, episodios de muerte súbita, terremotos y lo más conocido por nosotros, pues las famosas Torres Gemelas de los Estados Unidos, que el 11 de septiembre del 2001 pues sucumbieron, ¿no es cierto? Como ustedes ya lo conocen. La agregación plaquetaria en función a la estimulación del factor 9, 10, trombina y fibrina para que se produzca este proceso. Y la trombosis de la luz del vaso, especialmente un vaso coronario, que induce la oclusión total del vaso, porque aparte de la aterosclerosis, el trombo puede ser un elemento que impida totalmente la circulación de la sangre. La placa ateromatosa dejaba pasar todavía un poquito, pero con el trombo, como ven, puche prácticamente ni una gota de sangre. De modo que esa paciente o ese paciente tiene pues aterosclerosis que puede de forma repentina tener pues fragmentos de tejido sanguíneo o de otro elemento que produzcan émbolos y provoquen pues una claudicación de la circulación coronaria a nivel del corazón, generando los microinfartos. Vean cómo esta placa ateromatosa y la trombina han generado pues la obstrucción de esta arteria coronaria. La vasoconstricción es otro elemento más que se va a añadir a los dos que hemos mencionado. El primer elemento es la aterosclerosis. El segundo elemento es la trombosis. Y a esto le agregamos la vasoconstricción, entonces vean la catástrofe total. Entonces el paciente no solamente tiene que preocuparse de su aterosclerosis, de la trombosis, sino también del vasoespasmo que puede generarse en sus arterias coronarias. Entonces esa vasoconstricción en los focos ateromatosos se ve estimulado por agonistas adrenérgicos circulantes, contenido plaquetario liberado a nivel local, una disfunción de las células endoteliales y mediadores liberados por las células inmunizatorias. Entonces, como alguien diría aquí en Cochabamba, sobre el oído mojado. Tiene placa ateromatosa, tiene trombo y tiene vasoconstricción en esa coronaria. Entonces, no va a pasar ni una gota de sangre a ese miocardio. Ok, con esto hemos concluido nuestra segunda etapa.
Si no hay alguna pregunta o alguna aclaración, para dar nuestro receso de unos 10 minutitos para descansar.